Bueno, Dios los bendiga. Bienvenidos a Meditación Cristiana. Este es un canal, como todos ustedes saben, dedicado a la palabra de Dios, a hablar un poco de la palabra de Dios y de nuestras experiencias, las experiencias que hemos tenido con nuestro Dios. Bueno, y en el video de hoy vamos a hablar de algo un poquito más personal. Vamos a contarles cómo fue que mi esposo llegó a la iglesia o cómo fue que mi esposo decidió ser un hombre cristiano. Nosotros somos cristianos, asistimos a una iglesia cristiana y vamos a hablar de eso porque no toda la vida fuimos Ajá. cristianos. Entonces le voy a hacer unas preguntas y él las va a contestar. La primera pregunta, cuéntanos cuándo y cómo escuchaste por primera vez del evangelio o de que había una iglesia cristiana. ¿Cómo fue eso? Listo, bueno, todo empezó cuando yo tenía 6 años, me Mm, acuerdo, 6 años. Llegaron me acuerdo que eran tres personas, eran unos evangelistas. Ellos llegaron a la casa donde nosotros vivíamos, ujú. era una finca. Bueno, llegaron ahí a predicarles el evangelio a mis papás, ¿no? Porque es que Sí, a veces nosotros tenemos como ese pensamiento de que le predicamos el evangelio a la gente grande y sí. no a los pequeñitos. Pero yo estaba atento, yo me acuerdo, tenía 6 años. Me acuerdo que eran tres personas, tres hombres que llegaron ahí, incluso esa noche, nosotros les dimos posada esa noche ahí porque ya estaba muy tarde. Hablaron mucho, hablaron acerca del amor de Dios, Ajá, hablaron acerca de la obra de Jesucristo y hablaron acerca de los eventos futuros, o sea, como el apocalipsis y todo eso, que ajá. iba a haber un fin del mundo, que bueno, todo eso. Entonces, ellos eran predicándole a mis papás y yo era pendiente, Escuchando. ¿sí? Entonces, eso fue pues la primera vez que yo escuché el evangelio. ¿Y en ese momento fuiste a la iglesia o cuándo fue la primera vez que tú fuiste a una iglesia? ¿Quién te invitó? Entonces, bueno, de ahí fue un proceso porque aunque mi familia fue una familia católica siempre, o sea, toda la vida Ujú. yo viví ahí, digamos, en- en el catolicismo, digámoslo así. Sí, Resulta que yo no empecé a ir a la iglesia cristiana, ¿no? O sea, para sí. mí fue mucho más allá de una iglesia, de una congregación como tal, Ujú. el evangelio. Para mí el Sí, evangelio fue algo como decirle a uno, no vea, a usted le toca cambiar de vida. sí. Sí, no le toca ahí, no le toca ir a Ir un a lugar, algún lugar no, le toca cambiar de vida. Entonces yo me quedé así y eso me quedó a mí, desde los aunque 6 años. desde los 6 años, aunque yo seguía yendo a la iglesia católica Ajá, normal, pero yo sentía que a mí no, o sea, que yo ahí no estaba bien, o sea, sí. yo sentía de que había muchas incoherencias. Bueno, va uno a la iglesia y sale a tomar, y más es que en un pueblo paisa, pues eso, la costumbre, a fumar, a tomar, y todo esto salía. Entonces yo veía como que, bueno, esto como que no cuadra. Como que era Entonces, incoherente. eso, tenía yo 6 años cuando escuché. Luego, la primera vez que fui a una Mm. iglesia cristiana fue a los 10 años que fui a la ¿Con quién? iglesia, fui con mi abuelito. Mi Mm, abuelo pues no era cristiano tampoco, él era un poquito tomador de trago, pero entonces él quiso como buscar de las cosas de Dios. ajá, Entonces yo empecé a ir con él sí. a las A los 10 reuniones a años. los 10 años. ¿Y cómo fue que decidiste empezar a asistir de lleno? O sea, De lleno. o sea, como ser parte de la congregación, porque uno puede ir Ok, de vez en cuando, pero sí, hay un claro. punto en donde uno dice, no, yo quiero servir aquí, asistir aquí. ¿Cuándo fue eso? Entonces, bueno, de ahí yo tenía 10 años, empecé a asistir, pero no sé, por cosas. Sí. Entré al colegio, entonces ya las cuestiones, ya las amistades me hicieron alejar un poco de las cosas de Dios, digámoslo así, o de asistir a la iglesia. Entonces, de ahí pasaron 4 años, 4 o 5 años pasaron. Sí. Entonces, pero eso quedó en mi vida. Ajá. Yo sentía en mi vida o sea, que como que cuando uno lo llaman, ¿sí? Sí, como que Cuando lo sabías llaman, que tenías que yo ir tenía algún día. el llamado de Dios, venga, o sea, Dios haciéndome siempre la invitación. Yo tengo un tío que él es cristiano, él me hablaba de vez en cuando y, o sea, cuando nos veíamos, pero yo tenía la cosa y Ajá. resulta que un día, yo me acuerdo que fue un jueves, yo ya tenía 15 años, Sí.
y yo dije, voy a ir a la iglesia. Nadie me invitó ese día para yo ir. O sea, yo Sí, dije, yo voy a ir, yo sabía ya dónde queda porque ya quedaba una congregación ahí en el pueblo donde yo estaba. Yo ajá, me acuerdo que ese día incluso tenía como una integración con mis amigos del colegio, pero sí, a mí se me metió en la mente, no, vaya, 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 y yo y fui ese día al culto por primera vez, tenía 15 años, solo. solo. Bueno, ¿y te bautizaste? ¿Te hiciste bautizar? Sí, claro, ahí sí, pero entonces ya fue después. Yo entré ese primer día al culto, pues obviamente Ajá, uno por primera vez, pues uno no va a ir adelante, ¿sí? sí, Yo entré a la última fila y resulta que yo me puse ahí a escuchar el culto. Mi abuelita vivía al frente sí, de la iglesia, ¿no? De la iglesia cristiana. Mi abuelita muy católica también, muy... Y ella, no sé, me vio entrar. sí, Me vio entrar y cuando yo estaba ahí ya bien contento, cuando al lado mío, bueno, ¿usted qué hacía allá? Esa no es su iglesia, usted no pertenece ahí, sálgase de ahí que ellos son unos farsantes. Bueno, en ese tiempo estoy hablando sí. ya más de 20 años. Entonces, claro, ella se puso muy brava y vio que yo no me salí y entró y me agarró del pedazo a sacarme. Entonces yo me acuerdo que ahí los hermanos o en ese momento los cristianos se pararon y comenzaron a cantar. Y mi abuelita me dejó y salió corriendo. Y listo, y desde ese momento el pastor me dijo, bienvenido, le damos la bienvenida al joven, no es de nuestra congregación, pero sin embargo no vamos a dejarlo desamparado, digamos Sí. así, digo, para que se corra un poquito más para adelante, entonces viendo pues la situación. Entonces, no, me hice más adelante, ya todos me saludaron al final de la reunión Ajá. y me sentí muy feliz con la palabra de Dios ese día, Seguiste asistiendo. seguí asistiendo. Seguí asistiendo, fue difícil porque mi abuela, o sea, se opuso impresionantemente, o sea, ella con su creencia, digámoslo así. Y bueno, y ya pasó el tiempo y ahí más adelante, como a los 2 meses, ya me hice bautizar. ¿Y que de tu familia quién más asiste a la iglesia? De mi familia, bueno, entonces de ahí empezó a asistir mi hermana comenzó a asistir, mi hermana la que me sigue, luego mi otra hermana también, que ella también empezó a ir, entonces nosotros Ajá. empezamos a asistir, los tres, y pues ya luego pues fue mi mamá también, bueno, ya todos empezamos. Lo curioso de esto fue que pues mi abuela, aunque se opuso mucho, Sí. eh, después una hija de ella, pues se convirtió también al evangelio, un hijo que era muy tomatrago, fumador, apostador incluso, también él se convirtió. Entonces mi abuela empezó a ver de que el evangelio en realidad sí cambiaba a la gente. Ujú. Entonces, bueno, pasaron muchas cosas. Lo cierto fue que eh, mi mamá, que pues también es hija de mi abuela, entonces eh, mi mamá también creyó al Evangelio. Ajá. Bueno, lo cierto fue que de ahí en adelante De tus familiares. muchos creyeron al Evangelio y siguieron viendo pues de qué realidad el Evangelio cambia. Y lo que realmente en mi experiencia en particular, Dios me cambió todos los pensamientos, o sea, yo tenía unos pensamientos, digámoslo así, torcidos, unas Ajá. inclinaciones porque yo venía de una familia un poquito complicada que de pronto tal vez más adelante lo contaremos, pero el resultado fue que Dios me cambió a mí después de haberme hecho bautizar y saber de que el bautismo fue como la Biblia lo enseña, que Sí. fue en el nombre de Jesús. Entonces, listo, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado este testimonio. Esperamos Claro que sí. que les haya servido, que haya sido de bendición para sus vidas. Y la pregunta que vamos a dejar de reflexión para este video es, ¿ustedes en algún momento han sentido lo que sentía mi esposo de que Dios como que lo buscaba, como que desde los 6 años que él escuchó por primera vez la palabra, él sentía que tenía que, y él sabía lo que tenía que hacer, él sabía dónde tenía que ir? Ajá. ¿A ustedes les ha pasado algo así? De pronto recuerden, a ver, ay, sí, yo me acuerdo cuando estaba pequeña, que un Sentido día. ese llamado. Sí, de pronto les ha pasado. Entonces, piénsenlo, medítenlo y nos vemos hasta el próximo video. Bueno, no se les olvide leer la Biblia Adorar a Dios, y orar. orar.
Entonces, si les gustan estos videos, si les gusta este canal, suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Los bendiga.